Hola, hola. Pues nuevamente con otro nuevo video para nuestro curso de estadística. Ahora vamos a revisar el tema medidas de tendencia central para datos agrupados. Recuerda, ayúdame con un like al video y suscríbete al canal para que el proyecto se siga fortaleciendo y existan más recursos educativos de estadística y de matemáticas en el canal. Recuerda, Aula 1 está hecho para ti. ¿Cuál es el objetivo de la clase hoy? Vamos a revisar nuevamente las medidas de tendencia central, como media, mediana y moda, pero para datos agrupados. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que existen dos formas numéricas para describir datos cuantitativos, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ahora mismo estamos revisando las medidas de tendencia central. ¿Y qué son esas? Recuerden que habíamos también comentado que son aquellos valores que se calculan a partir de un conjunto de datos referidos al punto medio de esa distribución. Y ya les había comentado también que estas medidas de tendencia central lo que hacen es resumir un conjunto de datos respecto a un número considerado representativo. ¿De acuerdo? Pues la clase anterior habíamos visto cómo se calculaba la media, la mediana y la moda para datos no agrupados. Las medidas de tendencia central más conocidas pues son precisamente las que les acabo de comentar, pero ahora vamos a calcular primeramente la media, que también se le conoce como promedio o media aritmética, pero para datos agrupados, ¿de acuerdo? En pantalla ustedes pueden observar una tabla eh, con columnas y filas en la que se puede apreciar intervalos, ¿de acuerdo? Que ya formamos. Evidentemente, este es un ejemplo que ya está o que considera que tú ya puedes diseñar tablas de frecuencias por intervalos. Eso revisamos, recuerden, en clases anteriores. Revisa por ahí el video de tablas de frecuencias y podrás comprender mejor cómo se calcula o cómo se hace o cómo se diseña una tabla de frecuencias por intervalos. Partimos de este supuesto de que ya puedes diseñar tablas de frecuencias. Como puedes ver, existen intervalos ahí. Vamos a poner un ejemplo hipotético que esos intervalos se refieren a, imaginemos que son 21 personas, ¿sí? 21 personas a las cuales les tomamos su edad. Y resulta, que hay una frecuencia absoluta a la cual existen tres personas que tienen de 0 a 4 años, ¿de acuerdo? A 3,9 para hacer eso, ¿de acuerdo? O a 4 años, pero recuerden que no se considera el 4. Existen 5 personas que van de 4 a 8, 6 personas que van de 8 a 12, 4 personas que tienen entre 12 y 16 años y 3 personas que tienen entre 16 y 20 años, ¿de acuerdo? Partimos de ese supuesto de que son personas de un grupo en total, evidentemente son 21. Existe una marca de clase. En el caso anterior se había comentado que la marca de clase se calcula sumando el límite inferior con el límite superior y dividido entre 2. Es decir, sumamos 0 más 4, 4 dividido entre 2, 2. Sumamos 4 más 8, 12 dividido entre 2, 6. Sumamos 8 más 12, 20 dividido entre 2, 10. 16 más 12, 28. Dividido entre 2, 14. Y finalmente 36 dividido 2, 18. Así se calcula la marca de clase. ¿Para qué sirve la marca de clase? Ahorita vamos a identificar con claridad por qué se calcula este promedio. En realidad se dan cuenta que es un promedio entre el valor del límite inferior y límite superior, porque sumamos y dividimos entre el total de datos. Son dos datos, límite inferior más límite superior dividido 2, pues nos sale un promedio. Esa es la marca de clase. Ahora bien, tenemos también, una frecuencia acumulada, pero al final hay una columna muy importante que se llama X por F, ¿de acuerdo? X se refiere a la marca de clase, precisamente la que calculamos, ¿de acuerdo? Precisamente acabamos de calcular la marca de clase, que es X, y hay que multiplicarla por F. ¿Qué es F?
F es la frecuencia absoluta. Es decir, voy a multiplicar 2 por 3. Me resulta 6. 6 por 5, 30. 10 por 6, 60. 14 por 4, 56. 18 por 3, 54. Una vez realizadas las operaciones que vieron en pantalla, lo que tengo que hacer es sumar estos datos. 36, 96, para que quede más claro, es 6 más 30 más 60 más 56 más 54. La suma de esos datos resulta 206. ¿De acuerdo? 206. ¿Qué voy a hacer con este 206? Ese 206 lo tengo que dividir entre el total de datos que tenemos en la tabla. Es decir, 206 entre 21. Si yo tengo, perdón, si yo divido 206 entre 21, resulta un 9.81. Así se obtiene la media para datos agrupados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular la mediana. Aunque dice media, en realidad es la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Permítanme, media. mm, ¿Cómo se calcula la mediana? Bueno, la mediana se calcula, primeramente, para calcular la mediana hay que identificar, ¿sí? Ojo con lo que digo, mucha atención con lo que digo. Hay que identificar el renglón donde se encuentra la mediana. Escuchen lo que digo, no estoy comentando que voy a calcular la mediana primeramente. Antes de calcular la mediana, primero voy a identificar el renglón, el intervalo, para ser preciso, donde está la mediana. Todavía no calculo la mediana, voy a identificar nada más el intervalo. ¿Cuál de esos 5 intervalos que están ustedes viendo en pantalla, en cuál de esos 5 intervalos está la mediana? Eso es lo que voy a hacer. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo que tengo que hacer es identificar ese intervalo con la siguiente fórmula. N entre 2. N es el total de datos, ¿de acuerdo? Que son 21. Pueden ver en pantalla el total de frecuencias absolutas, es decir, de datos de mi tabla son 21. ¿De acuerdo? Entre 2. Si yo hago esa división, sería 21 entre 2, 10.5. Ya tengo el dato de 10.5. Ahora, ¿qué hago con este 10.5? Lo que tengo que hacer es hallar en qué fila, o mejor dicho, cuál es la primera frecuencia acumulada, cuál es la primera frecuencia acumulada superior a 10.5. Vamos a revisar cuál es la primera frecuencia acumulada superior a 10.5. Ojo, superior a 10.5. ¿Cómo le hago para hallar la primera frecuencia acumulada superior a 10.5? Bueno, digo, perdón, vamos a borrar porque ese color no se ve. ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada, habíamos dicho, superior a 10.5? Mm, ¿Es superior a 10.5? Pues no, ¿verdad? 8 es superior a 10.5, tampoco. 14 es superior a 10.5, sí. 14 es más que 10.5. Por tanto, es ahí donde se encuentra mi mediana. ¿Sí? Es ahí donde se encuentra mi mediana. Por eso selecciono de esa forma, ¿de acuerdo? Ese intervalo, esa fila. A partir de este primer paso, donde identificamos en dónde se encuentra mi mediana, lo que voy a hacer es ahora calcular la mediana. ¿Cómo se calcula? Se calcula con la fórmula que están viendo ustedes ahí en pantalla. Mediana es igual a límite inferior más n entre 2, n es el total de datos, menos frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada anterior al renglón que encontré, ¿sí? Frecuencia acumulada anterior
al renglón que encontré o a la frecuencia acumulada del renglón que encontré, dividido frecuencia absoluta del renglón que encontré por la amplitud del intervalo. Esa F1, este F menos 1 no es restar 1 al valor de la fila, es restar una fila y ahí encuentro el valor que necesito. Ahorita se van a dar cuenta cómo funciona, que es más sencillo de lo que se aparenta. Voy a continuar para que les quede mucho más claro. Dejen tomar un color de lápiz. Límite inferior. El límite inferior se refiere al límite inferior de nuestros intervalos, que en este caso, ¿cuál es el límite inferior entre 8 y 12? El límite inferior es 8, acuérdense, el límite superior es 12. Límite inferior, límite superior, 8. N entre 2, 21 entre 2. Ahora esto bien importante, ¿de acuerdo? Frecuencia acumulada de la fila anterior a la que encontré. Esta es la frecuencia acumulada que encontré, pero dice menos 1. O sea, le resto una fila. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de la fila anterior que encontré? 8. Aquí está el 8. Todo dividido entre la frecuencia absoluta que encontré, 6, por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo lo pueden encontrar restando la frecuencia absoluta, restando el límite superior menos límite inferior, es decir, 12 menos 8 es igual a 4. Aquí está el 4, ¿de acuerdo? Así funciona. Si se dan cuenta, no es complicado, es un poco laborioso nada más. Continúo efectuando las operaciones. El 8 lo recorro. 21 entre 2, 10.5. A 10.5 le resto menos 8 o le resto 8 es igual a 2.5. Ese 6 lo recorro y este 4 se encuentra por acá. ¿De acuerdo? Continúo efectuando las operaciones y tengo que 8 más 2.5 entre 6, 2.5 entre 6 es 0.417 por 4. Si yo hago esa operación, evidentemente se hace primero lo que está adentro del paréntesis, 0.417 por 4 más 8. El resultado que voy a obtener será nuestra mediana, ¿de acuerdo? Que en este caso sería 9.67. Reitero, ese 9. Perdón, dejen tomar un lápiz. Este punto 41 por 4 da como resultado 1.67. Sumo 8 más 1.67 y el resultado es 9.67, ¿de acuerdo? Así funciona el cálculo de la mediana, ¿de acuerdo? Vamos con la moda. Lo primero que hay que hacer para encontrar la moda es, de una tabla por intervalos, es identificar nuestro renglón modal. ¿Cómo se obtiene nuestro renglón modal? Se obtiene identificando en qué fila hay mayor frecuencia absoluta. Es decir, aquí, ¿cuál es el número mayor? En este caso se puede apreciar que donde hay mayor frecuencia absoluta es el 6. Por lo tanto, yo ya identifiqué mi renglón modal. ¿Sí? Ya identifiqué mi renglón modal. Ahora, ¿qué hay que hacer? Voy a aplicar esa fórmula. La fórmula también es bastante sencilla. LI, límite inferior. FI, frecuencia absoluta. Menos FI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior. ¿De acuerdo? Por aquí tengo un FI más. Es la frecuencia absoluta, superior. Por la amplitud del intervalo. Vamos a desarrollar la fórmula para que vean que es muy similar que la anterior. Incluso me atrevo a decir que es más sencilla que la anterior. Me explico. Límite inferior del intervalo que encontré, 8. Frecuencia absoluta
del intervalo que encontré, 6. Frecuencia absoluta anterior de la fila que encontré. Esta es la fila que encontré. Su frecuencia, perdón. Esta es la frecuencia absoluta de la fila que encontré. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior? 5. Ahora bien, observen, voy a borrar. Observen cómo esto que señalo en azul y esto es lo mismo. FI menos 1. Por lo tanto, y como es lo mismo, estos valores, pues porque es exactamente lo mismo. Más frecuencia absoluta nuevamente de la fila que encontré, 6. Pero aquí viene algo distinto. Dice, frecuencia absoluta más 1, es decir, frecuencia absoluta superior a la fila que encontré. La frecuencia absoluta superior a la fila que encontré es 4. Frecuencia absoluta, aquí está 4. Con base en esa sustitución de los datos que realicé, lo que tengo que hacer ahora es sustituir. 8 más 6 menos 5, 1. 6 menos 5, 1. Más, ¿está? 6 menos 4, 2. Aquí lo tengo. Por la amplitud, que es 4. Recuerden que la amplitud del intervalo consiste en restar 12 menos 8. 12 menos 8 es 4. Continúo con nuestras operaciones y tengo que 8 lo recorro. 1 más 2, 3. 1 entre 3 por 4. Si continúo con el desarrollo de la fórmula, es igual a 8 más 1.33. ¿Por qué? Porque multipliqué un tercio, lo multipliqué por 4 y me da 1.33. Finalmente, el resultado consiste en sumar 8 más 1.33 y es 9.33. Esa es la moda, ¿de acuerdo? Esa es la moda. Sí funciona el cálculo de la moda de una tabla de frecuencias por intervalos. Pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho que hayan asistido a la clase, que la hayan visto. Recuerden, ayúdenme con un like al video. Suscríbanse a este canal, a este proyecto que es para ustedes, para que sigamos fortaleciendo conocimientos y aprendiendo todos. Les deseo un bonito día. Saludos.